Top 5 de las mujeres más peligrosas de las 1001 noches. ¿Qué tienen en común una princesa vestida de hombre, una concubina que droga a su amo y 3 hermanas azotadas por un espíritu invisible cada noche? Todas rompieron las reglas en un mundo que las quería sumisas y por eso fueron escritas como advertencias. Las 1001 noches no son cuentos para dormir, son relatos sobre poder, deseo y castigo. Detrás de sus alfombras mágicas y lámparas encantadas hay un miedo profundo, el miedo a la mujer que no obedece. En estas historias, las mujeres que piensan, desean o deciden, terminan convertidas en esclavas, brujas o cadáveres. Pero incluso detrás de esa prisión de tinta hay figuras femeninas que se atrevieron a romper las reglas, algunas por amor, otras por placer y otras solo para poder vivir. Este no es un listado de heroínas ni de villanas, es un recorrido por las mujeres que, según los autores de estos cuentos, eran tan peligrosas que había que convertirlas en advertencia. Puesto 5. La hermana mayor de Bagdad. 3 mujeres solas, una casa sin hombres y un secreto que pesa más que el oro. ¿Alguna vez has entrado a una casa donde todo parece normal, pero sabes que hay algo que no cuadra? Pues eso fue lo que le pasó al califa Harún al-Rashid una noche sin luna en Bagdad. Como solía hacer cuando no podía dormir, salió disfrazado de mercader, acompañado de su visir Jafar y su verdugo Masrur, a recorrer las calles y a oír lo que no le decían en el palacio. Iban en silencio, hasta que escucharon risas, música suave y el tintinear de copas desde una casa iluminada. Se miraron entre ellos. No había fiesta pública esa noche. Tocaron la puerta y la abrió una mujer joven, hermosa, bien vestida, con una seguridad que no era común en mujeres sin marido. ¿Sois forasteros?, preguntó. Lo somos. Entonces pasad. Aquí los huéspedes no duermen en la calle. Los 3 hombres disfrazados entraron. Dentro había 2 mujeres más, igual de bellas, igual de serenas. La casa estaba limpia, cálida, había vino, fruta y pan fresco. Y para sorpresa de todos, había más invitados. 3 derviches, mendigos sagrados, errantes, con barbas espesas y ojos que lo veían todo. 9 personas en total, 3 mujeres sin marido, 3 derviches sin techo, 3 hombres disfrazados que ocultaban un imperio. El banquete. La hermana mayor, la que había abierto la puerta, tomó la palabra. Sois bienvenidos, pero hay una condición. Nadie debe preguntarnos nada, ni quiénes somos, ni cómo vivimos, ni por qué no hay hombres en esta casa. Uno de los derviches se rió nervioso, pero nadie objetó. La noche era agradable, la comida excelente y la curiosidad podía esperar. Bebieron, comieron, recitaron poesía, pero cuando el vino empezó a calentar las mejillas, ocurrió lo que nadie esperaba.
El castigo. La hermana mayor hizo una seña con los ojos. Las otras dos se levantaron sin decir una palabra. Se retiraron los velos, luego la parte superior de sus túnicas, y se arrodillaron sobre una estera de cuero. Los invitados no entendían nada. Entonces, algo invisible descendió del techo. No se veía, pero se sentía como un viento denso, lleno de juicio, y con un látigo empezó a azotarlas. Las mujeres no gritaron, lloraron en silencio, y la hermana mayor miraba, sin mover una ceja, sin apartar la vista. Cuando todo terminó, las hermanas se vistieron como si no hubiera pasado nada y siguieron sirviendo vino. Los hombres estaban paralizados, nadie dijo nada. Hasta que uno de los derviches, ya pasado de copas, no pudo más. ¡Por Alá! ¿Qué fue eso? ¿Por qué las azotan? ¿Quién lo hace? ¿Y tú, por qué lo permites? Un silencio espeso llenó la sala. La hermana mayor se levantó. Os advertí y habéis roto vuestra promesa. Ahora solo hablaré si uno de ustedes es el califa y me garantiza protección. Y entonces el supuesto mercader se levantó y se quitó el turbante, y con voz de trueno dijo: «Soy Harún al-Rashid y te escucho». Ella bajó los ojos y habló sin tapujos. «Somos hijas de un comerciante. Cuando murió, nos dejó riqueza. Vinimos a Bagdad a vivir solas, sin marido, sin amo, y al principio lo hicimos bien. Un día, mi hermana menor encontró una trampilla escondida. Bajo ella, un sótano, y dentro del sótano, un efrit encadenado, un ser del fuego, de los que no obedecen ni a los reyes. Nos pidió libertad y nos prometió riqueza, belleza y juventud eterna, a cambio de una sola condición: jamás traer hombres a esta casa, jamás. Durante un tiempo cumplimos, pero mis hermanas se cansaron del encierro y una noche trajeron hombres y el efrit lo supo. Como castigo, dictó una sentencia. Durante 3 años, cada noche, ellas serían azotadas y yo debía mirar, sin moverme, sin defenderlas, sin delatarlas. Y lo he hecho. 3 años sin decir nada, hasta hoy. El califa las escuchó en silencio y no las condenó. Les ofreció su protección, pero el castigo del efrit seguía su curso, porque había cosas que ni el califa de Bagdad podía deshacer. La noche continuó y los hombres salieron de aquella casa con la certeza de que allí dentro algo más fuerte que la ley estaba en juego. ¿Por qué esta historia abre la lista de las mujeres más peligrosas de las 1001 noches? Porque las 3 hermanas, sin declararlo en voz alta, vivieron al margen de todo lo que se esperaba de una mujer en su tiempo. No buscaron marido, poder ni gloria, solo una forma de vida donde pudieran decidir a quién recibir en su casa. Y cuando rompieron el pacto con el efrit,
asumieron el castigo sin pedir perdón y sin delatarse. Lo escondieron detrás de música, vino y poesía. Y en un mundo donde vivir sin un hombre ya era sospechoso, atreverse a vivir solas fue su primera transgresión. Después, como muchas, se dejaron seducir por lo efímero y pagaron el precio. Pero su decisión de mudarse a Bagdad, de sostener una casa sin esposo y sin amos, fue una revolución callada. Si esta historia te sacó una risa nerviosa o una frase como ¿qué acabo de escuchar?, suscríbete y compártela, porque vienen mujeres aún más peligrosas, más inteligentes y con ideas aún más inolvidables. Puesto 4. La concubina ladrona. Una esclava favorita, un plan perfecto y una desaparición que nadie pudo explicar. Dormía a los pies de su cama, le cantaba para dormir y esperó el momento exacto para huir sin dejar rastro. La favorita. En Bagdad vivía un comerciante famoso por su fortuna y por su gusto exquisito en todo lo que poseía. Alfombras, caballos, lámparas, jade, sirvientes. Y entre todas sus posesiones había una joya especial. Una concubina. No era su esposa, no era libre, era su favorita. Dormía cerca de él, lo acompañaba en los jardines, le preparaba infusiones y cuando sonreía, él le regalaba anillos y cuando lloraba, él la mandaba a callar. Ella nunca alzaba la voz, nunca pedía nada y por eso él la creía feliz. Pero había algo que no veía. Cada noche, mientras dormía, ella contaba sus pasos, sus hábitos y escuchaba el tintinear de las llaves bajo su almohada. El vínculo secreto. Durante semanas, nadie notó que la joven miraba con más frecuencia al establo que al jardín, ni que al cruzarse con uno de los esclavos nuevos, bajaba la mirada con lentitud y esbozaba una sonrisa leve, casi imperceptible. El hombre era fornido, silencioso, cuidaba los caballos, tenía cicatrices antiguas en los brazos y ojos que miraban directo al alma. Nadie sabía que, al amanecer, cuando los demás aún dormían, se encontraban en el patio trasero. No hablaban de amor ni de escape, solo quedaban en silencio, y eso, en un mundo como ese, ya era demasiado. Una noche, ella se acercó al oído del esclavo y susurró: «Mañana no te duermas profundamente. La puerta se abrirá sola». El robo. Cuando el comerciante despertó, notó que la habitación estaba demasiado callada. La concubina no estaba, y tampoco las llaves del cofre, el oro bajo la loza del salón y los 2 caballos árabes de mayor valor. Mandó a llamar a los criados, gritó, revisó la casa y nada. Ella había desaparecido como una sombra en el alba, y con ella medio imperio en joyas y secretos. La caída. Días después,
En el mercado, los guardias detuvieron a un esclavo que intentaba vender un anillo con el sello del comerciante. Era el mismo hombre que cuidaba los caballos, el que sonreía al amanecer, el único que supo de la fuga. Fue interrogado. Confesó. Ella me abrió la puerta, me entregó las llaves, me dio las joyas y se fue. ¿Y tú, escapaste con ella? Ella no me esperó, ni me dijo a dónde iría. Él fue ejecutado. Ella nunca fue encontrada. Nadie sabe por qué no se reencontraron, si ella decidió irse sin él o si algo se lo impidió. Solo se sabe que una mujer desapareció, con vida, oro y silencio, y que el hombre pagó con la muerte. Este cuento no glorifica el robo, pero en un mundo donde la libertad de una mujer valía menos que una alfombra, huir fue un acto de inteligencia y amar a escondidas una forma silenciosa de desobedecer. También nos recuerda algo más doloroso, que en estas historias los hombres de piel oscura no tenían nombre, ni pasado ni salvación. Suelen ser los primeros en caer, aunque nunca hayan sido los que mandan. ¿Por qué esta historia está en el puesto 4? Porque no pidió justicia, planeó su fuga en silencio y cuando llegó el momento eligió la libertad, aunque eso significara irse sola. Puesto 3. Tawwadud, la esclava que humilló a los sabios. Vestía como esclava, callaba como una sombra, y cuando abría la boca, ponía nerviosos hasta los más sabios. En la ciudad de Bagdad, bajo el reino del califa Harún al-Rashid, vivía un anciano mercader que lo había tenido todo y lo perdió. Fue dueño de barcos, alfombras, caravanas, pero la suerte lo abandonó. Y con los años solo le quedó el eco de su nombre y el polvo en los bolsillos. No tenía hijos, ni esposa ni herederos, solo una esclava joven que le había sido entregada como pago en una antigua deuda. Su nombre era Tawwadud. Y era hermosa, pero no con la belleza ruidosa de las cortesanas, sino con una hermosura contenida, firme, que parecía nacer del silencio. Tenía la piel como porcelana tibia, los ojos oscuros y tranquilos, y una forma de caminar que recordaba a las letras trazadas con caligrafía perfecta. Muchos la habrían querido para exhibirla, pero su amo, envejecido y cansado, la había observado con otros ojos, porque cuando ella hablaba, el mundo se ordenaba. Sabía astronomía, medicina, lógica, jurisprudencia, teología y poesía. Recitaba los versos de los sabios antiguos y explicaba los tratados como si hubiera nacido para enseñar. Una noche, el anciano le preguntó: ¿por qué estudias tanto, si este mundo no te pertenece? Y ella respondió: porque saber es lo único que no pueden quitarme. Fue entonces cuando el anciano decidió que haría algo por ella y por sí mismo. El viejo se presentó ante el palacio del califa.
Sí, Harun al-Rashid. No traía regalos ni títulos, solo una joven vestida con sencillez. Pidió audiencia y la obtuvo. Harun al-Rashid los observó con curiosidad. ¿Qué deseas?, preguntó el califa. Poner a prueba a mi esclava. No es artista, no es cortesana, es sabiduría pura. Si alguno de tus sabios puede derrotarla en ciencia, me iré en silencio. Pero si ella vence, pido un premio digno para quien supo escucharla antes que nadie. El califa sonrió y aceptó. El salón del palacio se preparó como un torneo. A un lado, los sabios más ilustres del reino, y al otro, una esclava de ojos tranquilos y palabra afilada. El reto: prenda por pregunta. Para romper la solemnidad, uno de los sabios propuso que cada vez que alguien falle, se quite una prenda. Si ella se equivoca, hará lo mismo. En la sala se escucharon risas. Tawadud asintió, no con orgullo, sino con la certeza de quien ya ha leído las preguntas y las respuestas antes del examen. Y así comenzó la prueba. Astronomía. ¿Qué hace que una estrella brille más que otra? La distancia, como pasa con la verdad. Cuando más cerca, más clara. Medicina. ¿Qué se receta para una fiebre sin causa? Reposo y silencio. A veces el cuerpo arde porque el alma calla. Derecho. ¿Qué anula un contrato? El miedo. Y en este mundo, pocos juran con libertad. Lógica. ¿Puede una mentira llevar a una verdad? Sí, como un sabio que se equivoca y sin querer revela algo profundo. Poesía. ¿Qué rima con poder? Mujer. Uno a uno los sabios fallaban y uno a uno se despojaban de una prenda. No quedaron desnudos, el califa no lo habría permitido. Tawadud, en cambio, permanecía cubierta y serena, como si todo aquello hubiera sido una lección que ella ya había dado en otro lugar. La decisión inesperada. Al terminar, el silencio era absoluto. El califa se levantó, se acercó a Tawadud. ¿Qué deseas? ¿Libertad? ¿Riqueza? ¿Un lugar en esta corte? Ella lo miró sin bajar los ojos. Se lo agradezco, señor, pero quiero volver con el hombre que creyó en mí antes de que el mundo me escuchara. Él me compró como esclava, pero nunca intentó callarme, y eso vale más que todo el oro de Bagdad. El califa, conmovido, la dejó marchar. Le dio un cofre con monedas y le dijo: que tu palabra sea semilla y no espejo. ¿Por qué esta historia está en el puesto 3? Porque nació en el lugar más bajo y se alzó sin magia y sin corona. Porque era esclava
pero su mente hablaba como si hubiera gobernado reinos. Y cuando los sabios quisieron reírse de ella, los desarmó y los desnudó literalmente, no con burla, sino con inteligencia. En un mundo donde las mujeres solo podían callar o servir, ella eligió hablar, y eso fue lo más peligroso. Puesto 2. Budur, la princesa que gobernó disfrazada. La encerraron por pensar, se disfrazó para escapar y gobernó sin pedir permiso. La hija que pensaba demasiado. En las tierras del lejano oriente reinaba un soberano respetado, pero inquieto, el rey Al-Ghayur. Sus enemigos lo temían, sus consejeros lo adulaban y el pueblo lo llamaba justo, aunque de su justicia solo hablaban los hombres. El rey tenía una hija, no un varón que heredara su trono. Una sola hija, la princesa Budur. Era hermosa, sí, pero no como esas bellezas que se exhiben como joyas. Budur tenía una belleza callada, firme y una mente que brillaba más que sus vestidos. Desde niña se interesó por las ciencias, la poesía, las leyes, la filosofía. Era capaz de corregir a sus maestros sin levantar la voz y no pedía permiso para entender. Los rumores empezaron pronto. Es demasiado lista. No se le conoce pretendiente. No quiere obedecer. Y cuando llegó a la edad de casarse, rechazó a todos los príncipes que le propusieron. Su padre se ofendió. Le dijo que su deber era asegurar una alianza, que el trono necesitaba descendencia, que las mujeres no están hechas para decir no. Budur lo miró a los ojos y dijo: no seré esposa de un hombre que me mande a callar. El rey, humillado ante su corte, la encerró en una torre. Dijo que era para proteger su virtud, pero era para castigar su libertad. Esa misma noche, lejos de allí, otro joven príncipe llamado Kamar al-Samam también fue encerrado. Su crimen, rechazar el matrimonio. Mientras ambos dormían, cada uno en su prisión, un Dijin caprichoso decidió cruzar sus destinos. Transportó a Budur mágicamente a la habitación de Kamar al-Samam, solo por jugar con los corazones humanos. Ambos despertaron, vieron al otro dormido y creyeron haber soñado con un alma gemela. No se hablaron, no se tocaron, pero quedaron enamorados. Cuando despertaron de nuevo en sus respectivos lugares, creyeron haber perdido algo real. Budur, la princesa, sin saber si fue un sueño o una señal, decidió escapar. No esperó ayuda, no pidió permiso, se cortó el cabello, se vistió como varón y huyó. La heredera disfrazada. Llegó a otra ciudad, lejos del mar. Se presentó como viajero noble. Nadie sospechó que era mujer. Su inteligencia era tan clara, su porte tan digno,
que el rey local, sin heredero, la nombró príncipe sucesor. Budur, ahora príncipe Kamar, comenzó a gobernar con mano justa, con palabra sabia y con un secreto intacto. Pero el destino no se olvida de quienes lo desafían. Kamar al-Zaman, el joven de su visión, llegó a esa ciudad. Fue arrestado por error y llevado ante el príncipe. Cuando Budur lo vio, comprendió que no era un sueño, era él. Pero el reencuentro no fue inmediato. Ella no podía revelar su identidad frente a todos. Tuvo que mover piezas, esperar, disfrazarse aún más, hasta que finalmente se reveló como mujer. El rey se desmayó. El pueblo se escandalizó. Kamar al-Zaman cayó de rodillas. Se casaron, no como príncipe y princesa, sino como dos personas que supieron vivir fuera del camino trazado. ¿Por qué esta historia está en el puesto 2? Porque no aceptó la jaula de la obediencia ni el vestido del deber. Porque cuando le dijeron qué debía hacer, se convirtió en lo que nadie esperaba, una mujer que decide. Budur no luchó por amor, ese vino después. Luchó por tener un nombre, una voz, un lugar. Y en una época en que las mujeres se les enseñaba a esperar, ella cabalgó, se disfrazó, gobernó y venció. Su mayor transgresión no fue vestirse de hombre, fue vivir como si fuera peligrosa y demostrar que lo era. Ya conocimos a Budur, la princesa que se disfrazó de príncipe, gobernó como heredero y eligió amar cuando quiso, no cuando se lo ordenaron. Desafió al padre, al destino y a los límites de su época. Pero aún falta una, la que no se escondió, no huyó ni alzó una espada. Entró al lugar más peligroso del reino, armada solo con palabras, y con ellas interrumpió una cadena de muertes que parecía imposible detener. Hemos llegado al puesto más alto de este listado, la mujer más audaz, más estratégica y sí, la más peligrosa de todas las 1001 noches. Pero antes de contar su historia, recordemos esto. Este recuento no busca celebraciones fáciles, no reúne heroínas perfectas, reúne a mujeres que, en un mundo que las quería obedientes, silenciosas y sumisas, se atrevieron a romper el orden, aunque eso pudiera costarles la vida. Y ninguna lo hizo con tanta inteligencia como ella. Puesto 1. Sherezade, la mujer que narró para salvarlas a todas. No usó espadas ni ejércitos, solo historias, y con ellas desarmó al sultán. El reino del rencor. En una época bañada por el desierto y gobernada por hombres, reinaban dos hermanos, Shahriar el mayor y Shahzaman el menor. Ambos eran poderosos, ricos y temidos. Pero un día, Shahzaman descubrió que su esposa lo traicionaba con un esclavo. Y cuando, al visitar a su hermano Shahriar, supo que él también había sido engañado por su reina, algo oscuro se sembró en sus corazones. Creyeron que ninguna mujer era digna de confianza. Shahriar, enloquecido por la traición,
tomó una decisión brutal. Me casaré cada noche con una virgen del reino y al amanecer la ejecutaré. Así no habrá tiempo para que me traicione. Y así lo hizo, noche tras noche. Una joven era llevada a sus aposentos y al alba su vida terminaba. Las madres lloraban, los padres temblaban, las calles se vaciaban de hijas. Hasta que una joven pidió ser la próxima. Su nombre era Sherezade. El arte como resistencia. Sherezade no era una mujer ingenua. Era la hija del visir real. Había leído libros antiguos, escuchado a los sabios, memorizado historias de reyes y demonios. Y tenía un plan. La noche que entró al lecho del sultán, no lloró ni tembló. En cambio le dijo: «Antes de morir, ¿me permitirías contar una historia?». El sultán, aburrido, aceptó, y ella empezó a narrar. Una historia llena de giros, con ladrones encantados, islas de djinns y pactos imposibles. Pero justo cuando la historia llegaba al clímax, Sherezade se cayó. Si mañana me dejas vivir, te contaré el final. Shahriar, intrigado, pospuso la ejecución. Y así comenzó el hechizo. Cada noche una historia, y al alba un final inconcluso. El sultán, ansioso por saber qué pasaba después, le perdonaba un día más. Pasaron 1001 noches, y con ellas cientos de cuentos, cuentos sobre amor, traición, castigo, deseo, justicia, venganza y redención. Pero también cuentos en los que las mujeres pensaban, decidían, se rebelaban y a veces sobrevivían. Lo que Sherezade logró no fue solo salvar su vida, fue transformar la mente del sultán. Cada historia que contaba era una grieta en el muro de odio que él había levantado contra las mujeres. Hasta que, sin darse cuenta, el sultán se enamoró. No solo de su voz, sino de su humanidad. Al final, la perdonó y se casaron, y él prohibió para siempre los matrimonios sangrientos. ¿Por qué está esta historia en el puesto 1? Porque Sherezade no escapó, no se escondió, no suplicó. Tampoco fue más pura ni más digna que las mujeres que murieron antes, pero fue más estratégica. Entendió que si el poder no puede ser vencido por la fuerza, puede ser desarmado con palabras. Sherezade se quedó, miró al poder a los ojos y le habló hasta que entendiera. Y esa fue su victoria. Por eso Sherezade es la mujer más peligrosa de todas, no por romper lanzas, sino por romper silencios. Porque entendió que contar una historia no es solo entretener, es resistir. Y resistir a veces es cambiar el mundo. No todas estas mujeres fueron libres, pero todas, a su manera, rompieron las reglas que les impusieron. Algunas robaron, otras se disfrazaron,
y una, Sherezade, simplemente habló. Y con una historia detuvo una ejecución, y con 1000 cambió un imperio, porque en las 1001 noches, contar no era un arte, era sobrevivir. Si este viaje te removió algo por dentro, suscríbete para descubrir más historias como esta. El discurso de Calgaco, la serie completa de las 1001 noches y mucho más por venir. Porque aquí los cuentos siguen hablando y tú ya no los escuchas de la misma manera. Adiós, nos vemos pronto.